Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Sexto semestre, fin de semana. Exposición: Globalización, Geoestrategia y Relaciones Mundiales. Docente: Abelardo Regalado. Integrantes: Óscar Gómez, Ana Cristina Granja, John Yaluzán, Carlos Portilla y Ernesto Rosero. Sean ustedes bienvenidos. Las expansiones del capitalismo, nacida en las prácticas imperiales que comenzaron con las conquistas europeas de ultramar en el siglo XV, relanzadas con la revolución industrial del siglo XIX, crearon un modelo en el que hoy se hace especial énfasis y que denominamos globalización. La mayor articulación de las economías de mercado se cumple por varios factores, a través del crecimiento de la inversión extranjera directa, el aumento de las empresas de responsabilidad compartida y la integración de los mercados financieros internacionales. El aumento del capital de corto plazo dentro del flujo global de capital internacional genera mayores posibilidades de inestabilidad económica y social. Históricamente, los gobiernos que sufren una escasez crítica de capital financiero se han visto en la necesidad de tomar tales medidas, debido a los condicionamientos que las instituciones financieras bilaterales y multilaterales ponen a sus préstamos. Pero es obvio que si esas políticas de ajuste estructural no van acompañadas de políticas sociales apropiadas, alivio a la pobreza, cuidado de la salud, educación, excluirán a los pobres de los beneficios del crecimiento económico e incluso determinarán su mayor empobrecimiento. El condicionamiento en el otorgamiento de créditos a la adopción de dichas políticas ha sido el principal instrumento para obligar a los países pobres a la liberación, privatización, desregulación y retirada del Estado en las actividades socioeconómicas. El condicionamiento de los créditos se ha convertido así en el principal mecanismo para la difusión mundial de paquetes de medidas macroeconómicas que cuentan con el beneplácito de los gobiernos de los países desarrollados. Junto con la mayor apertura en el flujo de bienes y capital, se puede ver contradicciones en las políticas nacionales de los países industrializados que promueven la globalización. La globalización y el incremento de la desigualdad. Según Martin Corr, director de la Red del Tercer Mundo, el proceso de globalización es posible gracias a opciones políticas nacionales e internacionales que han permitido una rápida liberación financiera, comercial y de las inversiones. Si bien es cierto que los países del tercer mundo participaron de este proceso de integración, fueron los gobiernos de los países industrializados y las instituciones internacionales los que tomaron las decisiones políticas. A su vez, Corr, en su libro La globalización desde el sur, hace hincapié en que este es un proceso muy desigual, en el que no hay una distribución equitativa de las pérdidas y beneficios. Este desequilibrio hace que se agrande la brecha entre los pocos países y corporaciones que obtienen las ganancias del proceso y las muchas naciones y sectores sociales que resultan perdedores o quedan al margen. Esto incluye a la mayoría de los países en vías de desarrollo. Por lo tanto, la globalización afecta de manera diferente a los países en la medida en que sean tecnológicamente desarrollados o no. La globalización y la economía pública mundial en la década de los 90. Estudiar el tema de la evolución de la economía pública, teniendo como punto de partida la globalización, es importante dentro del proceso de transformación y modernización que deben emprender las naciones para afrontar con éxito el nuevo rol internacional. La globalización debe ser vista como el proceso capaz de alcanzar un entorno favorable para aumentar la competitividad de las economías y el desarrollo social de los individuos. El Estado debe facilitar esos procesos y hacer partícipe en la producción global,
toda vez que en el contexto internacional hace indispensables las funciones del fomento, regulación y disciplina estatal para el buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios capitales. El proceso de globalización que está enfrentando la economía mundial desde hace más de 30 años ha cambiado la forma de actuar del Estado y las funciones que él mismo desempeña en la actividad comercial. La globalización y su evolución. La globalización podría definirse como la fase en que se encuentra actualmente el capitalismo mundial, que busca eliminar las fronteras económicas para la penetración y conquista de mercados. Se diferencia del mercantilismo de los siglos XV y XVI, en el que el de hoy está consolidado el intercambio de capitales. En la época mercantil, el intercambio estuvo determinado por el mercado de bienes. El FMI define el término de globalización económica como un proceso histórico cuyo resultado está explicado en la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término hace alusión al desplazamiento de personas, mano de obra y la transferencia de conocimientos, tecnología, a través de las fronteras internacionales. Interpretaciones sobre la globalización. Hasta aquí hemos presentado algunas dimensiones de la mundialización o globalización acorde a las reflexiones de algunos autores. Este es un tema de primordial importancia porque es donde la realidad nuestra está inmersa. Situación que se expresa en la globalización, concepto que genera diversas interpretaciones como la globalización. Localización es un término que nace de la mezcla entre globalización y localización y que se desarrolló inicialmente en la década de 1980 dentro de las prácticas comerciales de Japón. El concepto procede del término japonés dochakuka, derivada del dochaku, que significa el que vive en su propia tierra, aunque muchas referencias sitúan a Ulrich Beck como el creador del término y su difusor. El primer autor que saca a la luz explícitamente esta idea es Roland Robertson. La globalización de la comunicación. Como quiera que definamos el fenómeno de la globalización, los medios de comunicación del fin de milenio sirven de vehículos para la expresión de valores y la distribución de información que conecta a telespectadores, oyentes, lectores y usuarios locales con una inmediatez y flexibilidad novedosas y quizás impredecibles. Pero al mismo tiempo, los medios de comunicación desempeñan roles contradictorios. Son fuentes de resistencia contra la globalización, pero también son protectores del capitalismo, agentes de democratización y herramientas para la globalización, es decir, constituyen herramientas del doble proceso de globalización de lo local y de localización de lo global que se está dando a nivel mundial y que se define con el término localización. En definitiva, resulta cada vez más evidente la existencia de una doble y simultánea tendencia de la comunicación en este nuevo siglo. Estamos hablando de la globalización y de la atención a lo local, dos caras dentro del mismo mundo informativo. Lo local busca su espacio en la proximidad, mientras que la tecnología y la economía nos conducen a un escenario que cada vez tiene menos barreras. Sin embargo, aunque las autopistas de la información todavía no lleguen a todos los hogares inmediatamente, ni siquiera en los países ricos, no dejarán de incrementar la afluencia de servicios y de diferentes tipos de mensajes a las casas.
y en el ciberespacio creado por los diferentes medios es posible estar en contacto con los amigos y conocidos a través de combinaciones de sonido, imagen y texto. Pero es posible que nos tengamos que enfrentar también con el problema de un nuevo tipo de soledad, ya que los medios pueden imitar bien al hombre y a la naturaleza, pero nunca podrán sustituir el verdadero contacto físico del ser humano. El presente video fue realizado por Oscar Gómez, Ana Cristina Granja, John Yaluzán, Carlos Portilla y Ernesto Rosero.